Bienvenidos a este episodio del Discomfort Project Podcast. Hoy me acompaña mi querido padrino Phil Knight, el autor y el fundador de una marca de zapatos que todos conocemos. Y en este episodio vamos a aprender cómo $35 llegó a convertirse en millones y en el logo más conocido probablemente a nivel mundial en este momento, sobre todo si hablamos de Michael Jordan. Esta es una producción de Movida Hispana. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, chequear todo el contenido de la página web y, por supuesto, todos los videos increíbles de nuestro canal de YouTube. Dije que tenía una empresa llamada Blue Ribbon Sports. Les conté que estábamos interesados en distribuir zapatos japoneses Tiger en la costa oeste. Les dije que éramos una operación bien establecida, con oficinas en Portland y una red de ventas en expansión. Mentí en casi todo. Pero no me importaba porque yo quería esos zapatos, quería esa oportunidad y sabía que si no fingía tener esa empresa, nunca la tendría. Este es un pequeño preámbulo del libro del que vamos a hablar hoy, que es Nunca te pares, de Phil Knight. Por supuesto, si digo la palabra Nike o Nike, todo el mundo la va a reconocer en los zapatos que ven cuando caminan en cualquier lugar, probablemente en cualquier ciudad. Este señor se ha convertido, yo creo que, o sea, es gracioso porque yo digo tío a, por ejemplo, el tío Jerry, o le digo tía Brené Brown, pero Phil Knight es como si él fuese un padrino en mi vida. Cada vez que yo voy a tomar un riesgo súper grande, o cada vez que estoy dudando si de verdad voy a poder hacer algo o no, me pregunto qué me diría Phil Knight en este momento. Phil Knight era un joven corredor de Oregon que viajó a Japón con una idea tan loca como ambiciosa: importar zapatos Tiger y crear su propia empresa. Durante años vivió al borde de la quiebra, vendiendo zapatos desde el sótano de sus padres, mientras lidiaba con bancos súper desconfiados y traiciones de sus socios. Con una mezcla de obsesión y de fe irracional, convirtió esa empresa, que un día bautizó como Nike, en una de las marcas más poderosas del mundo. La primera vez que yo leí este libro, recuerdo que lo escuché cuando iba en camino al trabajo y pasaba algo muy gracioso porque yo me metía en el carro, cerraba las puertas y entraba como en un mundo totalmente paralelo en el que yo escuchaba las palabras de Phil y decía, qué interesante conectar con la dificultad, con la versión de él que tenía 24, 25 años y realmente estaba apostándolo todo para tener esa empresa que él quería. Siento que muchas veces cuando vemos un producto que ya ha sido súper famoso o que todo el mundo lo está utilizando, decimos como que, bueno, qué fácil debió haber sido. O sea, wow, qué privilegio tuvieron esas personas para tener un producto como ese. O incluso cuando hablamos de Apple o marcas muy bien reconocidas. En realidad, lo que más me interesa de este libro y de todas estas historias es entender cuál fue la dificultad, o sea, en qué momento se quebró, cuál fue como que ese punto de quiebre, no solamente en su alma, pero también de las personas a su alrededor. Así que bueno, aquí vamos a empezar. Cuando Phil se gradúa de Stanford, se va a un viaje alrededor del mundo con el deseo de conocer, de buscar y de encontrarse a sí mismo en el proceso. Pero lo más importante es que él tenía el objetivo de ir a Japón, solamente para reunirse con una gente que vendía estos zapatos que se llamaban Tiger. Claro, en el proceso de Portland a Japón, él para en Hawái, se fue con uno de sus mejores amigos de la universidad, y el mejor amigo decide quedarse en Hawái porque se enamora de una hawaiana preciosa. Entonces, Phil le dice, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir en mi viaje porque mi objetivo final era llegar a Japón. Cuando regresa de todo este viaje, su papá lo mira y le dice como que, bueno, ¿y ahora cuál es tu plan? O sea, ya tus amigos están establecidos, o sea, la gente está, tú te fuiste en esa aventura y ahora ¿qué vas a hacer? Entonces él dice, mis amigos estaban consiguiendo trabajos reales, compraban carros, se comprometían. Yo me encerraba en mi cuarto, el mismo donde había dormido en el colegio. Miraba el techo y me preguntaba si había malgastado un año de mi vida. ¿Qué haré ahora? No tenía ingresos, no tenía planes concretos,
solo una idea loca que había nacido caminando estas calles de Japón. Estaba leyendo el libro de Arnold Schwarzenegger. Ese apellido es tan difícil de pronunciar. Schwarzenegger. Ayer le pregunté a Max como 8 veces que lo pronunciara para poder decirlo correctamente. Y pensaba en eso que se necesita tener en la personalidad para decir voy a ir en contra de todos los esquemas conocidos y no conocidos de mi familia. Arnold, recuerdo que miraba a su mamá y a su papá y les decía, yo me voy a ir de Austria, o sea, yo voy a vivir en Estados Unidos, yo voy a tener... Y la gente lo miraba como que nadie se va nunca de Austria. Y de la misma forma, el papá de Phil Knight era un hombre que amaba la respetabilidad. Phil decía que en realidad a él no le importaba haber salido de Stanford y estar en esta búsqueda sin tener en realidad un plan concreto, pero para el papá era como, ¿pero qué le voy a decir a mis compañeros de trabajo? Y o sea, ¿qué va a decir la gente? Que al final estás perdido. El concepto de atreverte y que no te importe para nada parecer que no tienes, sabes, que estás completamente perdido en la vida. Cuando estaba en Japón, finalmente se reúne con estos señores de una empresa que se llamaba Onitsuka. Y entonces, claro, recuerdo que cuando iba en el avión se iba leyendo un libro que decía cómo hacer negocios con los japoneses. Porque a nivel cultural era muy distinto, por ejemplo, la forma en la que hacían contacto visual o la forma en la que conversaban o cómo cerraban negocios. Él decía que era súper ambivalente, que en realidad como que nunca sabías, o sea, te sacudían la mano, te daban la mano así súper firme y decían como que sí, vamos a estar juntos en negocios, pero en realidad nunca nada era súper concreto. Entonces él dice, al final después del acuerdo que hizo con los señores de Onitsuka, regresa a su casa y dice, les mandé el cheque, $50. Era todo lo que tenía disponible sin tener que pedirle a mi papá. No tenía confirmación, no sabía si los zapatos llegarían. Me senté en la sala con el corazón en la garganta. Cada día revisaba el buzón con miedo. Me imaginaba a los ejecutivos de Onitsuka riéndose de mi carta, pero también me imaginaba vendiendo esos zapatos. Y esa imagen era la que me sostenía. Yo siento que cada vez que pienso en esta idea de emprender y de hacer algo nuevo poco convencional, pienso muchísimo en todas mis amigas que, claro, ya después de graduarnos y de ir a la universidad, o sea, de hacer todos los pasos que se supone que son convencionales, me pregunto tantas veces, ha pasado como 1 año y medio, y siempre hay una parte de mí que dice, ay ya, anda, busca un trabajo, o sea, busca un trabajo normal y sigue esos pasos que la sociedad está esperando que tú sigas. Y entonces por eso siento que parte de mí busca refugio en este tipo de libros, porque el levantarse todos los días en la misma cama que creció y ver los ojos de su papá y él asomarse, o sea, era como que yo lo visualizaba yendo al buzón y todavía ver el buzón vacío y decir como que, bueno, no tengo certeza si esta gente me va a mandar o no mis zapatillas para venderlas. En el libro dicen zapatillas. Me da risa porque cuando estaba transcribiendo mis notas, era que tú no dices zapatillas, son zapatos. Pero hubo una persona clave en todo este proceso y que yo después viendo entrevistas de Phil Knight me di cuenta que hay toda una escultura en las oficinas de Nike para este señor. Este tipo se llama Bill Bowerman. Bill Bowerman me recibió en su casa. Puse los zapatos sobre la mesa. Durante unos minutos no dijo nada. Solo los examinaba con una concentración que me intimidaba. Los dobló, miró la costura, pesó cada uno de ellos en su mano. Finalmente me preguntó que qué pensaba hacer con ellos. Intenté explicarle mi visión, que tenía una idea de venderlos en todo Estados Unidos, pero mi voz no sonaba segura. Él asintió, como si considerara cada palabra, y luego me dijo, podría hacer unos ajustes en la suela. Me ofreció $500 para ser mi socio. Salí de esa casa sabiendo que había cruzado un nuevo umbral. Bill Bowerman, en realidad, era su entrenador en el colegio. Él corría como que estas rondas de atletismo, pero Bill Bowerman era como el entrenador más agrio, más difícil de complacer, que nunca daba como que ningún, ¿sabes? Vamos bien, chicos, o sea, qué bueno, vas por el buen camino. No. Bill Bowerman se parecía muchísimo a su papá
porque era extremadamente convencional, serio, disciplinado, fuerte. Y entonces él cuenta que hubo una vez que él como que se enfermó, tenía un resfriado, o sea, como que tenía una fiebre, una cosa así. Y fue a la oficina de Bill, de su entrenador, a decirle que en verdad no iba a poder correr ese día porque, bueno, se sentía mal. Y el entrenador lo vio con un desprecio, pero que se le quedó mirando así como, o sea, vete de mi oficina. Es más, le dijo así como que saca tu culo de mi oficina. Todo esto en inglés, por supuesto. Y entonces ese día él sintió como tanto remordimiento que dijo, bueno, ¿sabes qué? O sea, sí, voy a ir a entrenar así me esté muriendo de una fiebre. Y ese día llegó a cumplir su récord más grande hasta ese momento. Entonces él dice que después de ese día que corrió con fiebre y todo, fue que se ganó la respetabilidad de su entrenador. Ahora, Bill Bowerman no era un entrenador convencional. Él se la pasaba haciendo experimentos con los zapatos de sus corredores, porque él decía que si, recuerdo que había una parte de un fragmento del libro que decía que si le quitabas al menos 200 gramos a la suela, al final iba a reducir yo no sé cuántos segundos, creo que eran como 25 segundos en tiempo de correr. Entonces él se la pasaba quitando la suela, le ponía tape alrededor, hacía muchos experimentos con los zapatos. Así que, por supuesto, él fue la mejor persona, para llevarle una idea como esta. Y al final recuerdo que una de las notas que hice es que no necesitas convencer a multitudes cuando estás en medio de esta fe que solo sientes tú por dentro, sino que necesitas una mente, o sea, una, que respete esa obsesión y que te intimide. Puse como que un montón de estrellitas que para mí ha sido tan clave el proceso de trabajar con personas que sean intimidantes para nosotros. La razón por la que él estaba tan aterrado de Bill Bowerman no solamente era porque sí, era un coach extraordinario, porque tenía todos los credenciales, sino porque él sabía que estar trabajando con este señor, o al menos tenerlo cerca, ya iba a elevar, o sea, como que a poner su postura derechita, porque alguien como Bill Bowerman está al lado de mí. Así que, o sea, ya ahí cuando llegamos a la parte de Bill Bowerman, ya yo estaba atrapada en esta historia. Aquí llegamos a la parte en la que el sótano era la sede mundial de Nike o Nike. Siento que estoy diciendo Nike y Nike en todo este proceso. Me voy a quedar con Nike. El timbre sonaba. Era un cliente. Yo bajaba corriendo a buscar los zapatos en el sótano. A veces el teléfono lo contestaba mi mamá. Ella tomaba los pedidos. Mis amigos decían que venían a buscar una carrera real. Y yo sonreía. Ellos no sabían que esas cajas, ese polvo, esa desorganización, eran parte de algo que me apasionaba, algo que iba a crecer. No era cómodo, pero era mío. Cuando yo cierro los ojos y pienso, o sea, si puedo sacar un extracto solamente del libro completo, es imaginarme todas las cajas que tenía él en el sótano de la casa de sus papás y que al final, de nuevo, hoy podemos entrar a una tienda enorme, hoy podemos ver a todos los ejecutivos, a los 10.000 empleados que tienen en su empresa, pero qué delicioso se me hace conectar con la versión de él que iba y sacaba por tallas cada par de zapatos del sótano de sus papás y subía a dárselos a sus compradores. De hecho, hubo una parte en la que él como que le fue a pedir un préstamo a su papá, ya como por la cuarta vez, y el papá se le quedó mirando y le dijo, mira, ya, o sea, cerró el banco de papá, resuelve tú lo que vas a hacer con tu negocio, o sea, era así como que vendiendo tus zapaticos. Y la mamá, enfrente del papá, sacó, no sé, como $12 y le dijo, yo necesito unas zapatillas, o sea, una de esas Tiger, las azules, por favor, y mi talla es, no sé, 7.5. Y para él, ese fue un gesto de tanta fe, porque la mamá, que era súper callada, usualmente muy sumisa frente al papá, fue como que le dio un voto públicamente enfrente de la familia, como que tú tienes mi apoyo. O sea, veo la fe que le tienes a este proyecto, veo el esfuerzo que estás poniendo. Ay, así que, de verdad, no sé, cada vez que veo a alguien usando unos zapatos Nike ahora, no dejo de pensar en que él salía corriendo del sótano de sus papás a vender cada uno de sus zapatos. Claro, ahí poco a poco, él va
como que quizás sintiendo, ok, esto no es un fracaso dentro de él, pero desde afuera parecía que él estaba fracasado como adulto, que era un tipo, un hombre ya hecho y derecho, viviendo en casa de su papá, sin un salario fijo en su proyecto, sin una estabilidad, pero ese sótano era donde estaba germinando la cultura que se crearía después en la empresa. Cuando ya le empieza a crear un equipo, porque bueno, dice, bueno, estamos vendiendo más zapatos, necesito expandir este sótano de mis papás, necesito como que distribuidores en diferentes áreas que me ayuden a llevar en la maletera de los carros los zapatos. Pero él dice, los primeros empleados eran un desfile de inadaptados. Ninguno tenía experiencia en ventas de calzado. Casi todos eran corredores retirados o amigos de la universidad. Algunos llegaron porque no tenían otra cosa que hacer, otros porque creyeron en mí más de lo que yo creía en mí mismo. Durante un tiempo pensé que esa falta de profesionalismo era lo que nos iba a hundir, pero descubrí que esa mezcla de irreverencia y compromiso era lo único que nos mantenía vivos. Voy a leer otra vez esta línea porque sentí que me llegó al alma. Otros porque creyeron en mí más de lo que yo creía en mí mismo. Hay una frase de David Senra que él la dice, creo que viene de Charlie Munger, pero no estoy 100% segura. Pero David Senra dice que la creencia viene antes de la habilidad. Belief comes before ability. Como que esa creencia en ti mismo viene antes de que tú realmente seas capaz de hacer esa cosa que tú quieres hacer. Entonces, el que él haya visto el reconocimiento y como que en los ojos de las personas que lo ven alrededor, como que nosotros vemos que tú eres capaz de hacer esto, ¿qué mejor equipo? O sea, al final, y en algún punto del libro, él trajo como que a un CEO súper representado, súper yo no sé qué, de una empresa, whatever. Y él dijo como que no, estás arruinando mi cultura, porque al final fue ese balance entre personas que no se suponía que estuviesen ahí lo que hizo que la cultura fuese tan distinta a cualquier otra compañía, sobre todo una compañía de zapatos. Poco a poco, durante los años, hay un montón de, o sea, mira, llegó un punto, hay como 6 capítulos del libro que yo decía, ya ríndete. O sea, como que todo se veía que estaba en su contra, que, o sea, yo decía, tú tienes que tener tanta capacidad de aguantar dolor para poder llegar a tener una empresa como la de Nike. Onitsuka, el proveedor de Japón del que hablamos hace ratico, los demandó. Querían quitarnos todo, los derechos de distribución, los clientes, el negocio. Nos acusaron de traición. Yo sentía que había pasado de ser su socio a ser su enemigo. Sabía que si perdíamos en la corte, todo se acababa. Pero también supe que ya yo no podía volver atrás. Cuando estaba leyendo esta parte, recordé que en algún punto David Senra estaba entrevistando a Warren Buffett y él le dice como que, pero ¿por qué sigues en esta pelea? O sea, como que ¿por qué estás todavía, Warren, invirtiendo? O sea, ¿por qué? Y Warren se ríe y le dice como que es que cualquier persona sana ya habría renunciado. O sea, como que esto no es para gente que quiere tener una vida balanceada, una vida establecida, una vida con calma, como que tener tus fines de semana libres. No, o sea, como que este tipo de emprendimientos son para personas que no están 100% bien de la cabeza o que tienen un nivel de ambición y de... A mí me encanta esta palabra en inglés que es como que insatiable, como que tú eres insaciable. O sea, cada capítulo que pasaba yo decía, ¿cómo es que este tipo no llegó a su casa y dijo, ¿sabes qué? Renuncio, o sea, de verdad, ya no es por aquí. Tengo todas las señales, o sea, tengo todo que me está mostrando que el viento no está a mi favor. Ay, bueno, así que después de dejar a Onitsuka, aquí él va diciendo, había llegado el momento de dejar a Onitsuka. Sabía que sería un divorcio doloroso. Necesitábamos un nombre, un logo, algo que nos diferenciara. Caroline Davidson me mostró el diseño. Una línea curva, pero no sentí nada. Una línea curva, la línea curva. La de, whoosh, el de Nike. Ok. No me encanta, le dije, pero quizás me guste con el tiempo. Pagamos $35 por ese dibujo. Esa fue toda nuestra inversión en branding.
este fue un paso extremadamente al vacío, porque era abandonar el único proveedor que tenían y apostar por una identidad propia. Pero el cuento cuando mira, ay, es que qué gracioso. Yo disfruto tanto echar estos cuentos, porque yo siento que todas estas historias viven en mi cabeza y, o sea, yo las vuelvo como realidad en mis interacciones. Por ejemplo, cuando él dijo como que, bueno, sí, necesitamos un logo, o sea, necesitamos algo que nos represente. Él era un profesor de noche. O sea, él llegó a un punto que tenía como que trabajos así que agarraba porque decía, bueno, no voy a, o sea, la empresa no está dando lo suficiente para pagarme a mí, yo le pago a todos los empleados, pero, o sea, yo voy a dar mi sueldo, pues. Entonces, él como profesor, era profesor de contaduría y en la noche él sale de dar su clase y escucha a una muchacha quejándose que bueno, que ya estaba estudiando diseño, pero que necesitaba un trabajo extra. O sea, como que necesitaba gigs. Gigs son así como que trabajitos. En Venezuela se dicen como que muerticos, como que, ay, sí, tengo un muertico para un muertico. Creo que es un muertico. Bueno, él se le acerca a la muchacha, a Carolyn Davidson, y le dice como que, bueno, mira, tengo una empresa de zapatos y necesito un logo. O sea, le da así, pero directrices así súper simples. Y Carolyn le dice, está bien, yo puedo hacer eso. Y hoy en día, y reconozco que soy parte de ese grupo, antes de empezar cualquier emprendimiento, cualquier cosa, la gente dice, yo no, ya van, yo necesito una marca establecida y gastan o gastamos, o sea, me incluyo, yo tengo que tener una marca y los colores y o sea, el tipo de letra, el tipo, o sea, es el que vemos en los zapatos de miles de millones de personas. Costó $35, fue lo único que el tipo gastó en branding. Ay, bueno, ya aquí está empezando todo a tomar forma, a pesar de que el caos seguía. Y entonces él dice, nadie sabía cómo vender nuestros productos. Las tiendas no confiaban en una marca desconocida. Así que convertimos a los corredores en vendedores. Les dimos un coche, un mapa y cajas llenas de zapatos. Lo único que le dijimos fue convéncelos. Era improvisado, era desordenado, pero empezó a funcionar. Claro, en este momento todavía no se trataba de grandes contratos de patrocinio multimillonarios, era muchísimo más improvisado. O sea, literalmente eran corredores, o sea, ellos llegaban a las pistas de atletismo y se paraban con la maletera abierta tratando de que los mismos corredores se convirtieran después en vendedores, claro, teniendo como que una porción de cada venta. Pero 10 años más tarde, ya sabemos que por supuesto Nike iba a patrocinar a Michael Jordan para crear los zapatos probablemente más famosos de todo el mundo en básquetbol. Y hay un documental que se llama Air, que es espectacular, que claro, ya muestra a Nike como una marca extremadamente establecida, que está tratando de convencer a Michael Jordan a que decida entre entre Adidas y Puma, que era la otra marca súper. O sea, al final esas dos eran las únicas marcas dominantes, al menos en el mercado estadounidense. Y ves a la mamá de Michael Jordan negociando con los tipos de Nike. Mira, si no has visto ese documental, de verdad es un espectáculo. Lo volví a ver para este episodio y wow. Claro, de nuevo, o sea, como que todas estas piezas están pasando mientras la cosa todavía está fuerte. No es así como que ya él es un hombre extremadamente establecido con su marca de zapatos Nike. Los bancos nunca entendieron nuestro negocio. Cada trimestre parecía que íbamos a quebrar. Les mostrábamos crecimiento y nos respondían con escepticismo. Me sentía humillado cada vez que tenía que pedir crédito, pero cada dólar prestado era otro metro de pista que ganábamos para correr. Cada dólar prestado era un metro de pista que ganábamos para correr. El lenguaje que él usa en todo el libro es como, yo sentía que era como un regalo de escritura, porque claro, él se sienta ya a escribir este libro en su vejez. Y yo decía, qué bello, o sea, como que qué bello ver reflejado hasta en la forma en la que él se está comunicando, como que esta es mi carrera. O sea, llegó un punto que ya él tenía, de hecho fue aquí en este tramo de 1977 que
él empezó a ganar peso, o sea, estaba así como que deprimido, como que era muy ruda la carrera que él estaba corriendo. Recuerdo que un día se paró enfrente del espejo y se vio y dijo como que, pero yo no puedo ser un tipo que vende zapatos de atletismo y que no se cuida a sí mismo. Y empezó, o sea, dijo como que es hasta hoy, o sea, ya suficiente. Y empezó a correr 6 millas todas las noches porque él decía, ¿qué es lo que estás vendiendo si no es ese amor por el atletismo y por la carrera que has tenido toda tu vida? Entonces, bueno, por supuesto volvió otra vez a su forma, estaba muchísimo más concentrado, como que más alineado. Ay, muy bello. Aquí ya empieza a crecer la cosa. Habían distribuidores en casi todo Estados Unidos. Hubo una pelea enorme que él tuvo con distribuidores de la costa este, porque él estaba como que apoderado de la gran mayoría de la costa oeste, Oregon, California, bueno, exacto, al norte y al sur, en todos esos estados. Pero llegó un momento en el que él dijo, ¿sabes qué? Todo Estados Unidos es mío. Ahí comenzó a abrir operaciones en Europa y en Asia, y todo se volvió más complejo. La logística nos superaba, las deudas se multiplicaron. Cada vez que parecía que íbamos a estabilizarnos, había un nuevo caos. Había noches que pensaba que de verdad ya no iba a poder más. Hay un episodio del podcast Founders en el que siempre estoy hablando de David Senra. David Senra es como, yo no sé si él es un tío, pero yo siento que él es así, yo creo que él es más como mi mejor amigo. David Senra, él no sabe que él es mi mejor amigo, pero cada episodio él solo habla de los mejores emprendedores de la historia. Y hay uno en el que habla de Isadore Sharp o Easy Sharp, que fue el fundador de Four Seasons, estos hoteles súper famosos y lujosos. Este señor no sabía absolutamente nada de hoteles o de hotelería, de nada, de nada. Y él dijo que él iba a tener el hotel más espectacular de todo el mundo y al final lo logró. Pero Easy Sharp decía que la excelencia es la capacidad de soportar dolor. Y de nuevo, es dolor emocional de irte a dormir todas las noches, como decía Phil Knight aquí arriba, que te vas a dormir y ya, dices, quizás ya, ahora sí, ya no puedo más. Pero que solo volver a hacer otro rep, o sea, volver a pararte y decir como que, coño, atraviesa este momento, eso es lo que dice Easy Sharp, que es la excelencia. Finalmente, después de todo el apogeo con los bancos, de que Onitsuka los haya traicionado, que tuvieron que empezar desde cero y realmente establecerse como marca, tienen lo que se llama una salida IPO o una salida a la bolsa, la oferta pública inicial. Ahí dice Phil, firmamos los papeles, Nike se hizo pública, yo me convertí en millonario en un día. La prensa decía que habíamos ganado, pero cuando cerré la puerta de mi oficina solo sentí silencio. Ninguna cantidad de dinero iba a reemplazar la energía de pelear cada semana por sobrevivir. Ninguna cantidad de dinero iba a reemplazar la energía de pelear cada semana por sobrevivir. Mira, yo siento que solo cuando uno trabaja en startups, o sea, como que en estas empresas pequeñas que realmente, o sea, como que si no llegas a los números te mueres. O sea, la empresa se va a la bancarrota y ya no existe tu empresa. Es como si hay un tipo de adrenalina distinto. Porque recuerdo, y ahorita, bueno, hasta que estuve trabajando en una startup, comparaba como que mi realidad con la de amigas que estaban trabajando en compañías súper establecidas, que claro, o sea, ya existe como que un dinosaurio tan enorme de lo que es la empresa y de lo que es el ecosistema del negocio, etcétera, que tú sabes que probablemente en los próximos 5 años, a menos que haya, no sé, un colapso en la industria en el que estás trabajando, tú vas a seguir siendo un empleado ahí. Bueno, depende ahora con... Ah, pero bueno, tú sabes más o menos lo que te estoy diciendo. Pero cuando estás en una startup, sobre todo de tecnología, que es tan volátil y que, o sea, se actualiza literalmente todos los días, hay como un tipo de sazón en ese trabajo que yo siento que no se consigue en todos lados. Porque tú dices, depende de todos nosotros los que estamos en este equipo si sobrevivimos o no. Y en este caso, sobre todo cuando eres emprendedor, es como que, bueno, depende de mí si sobrevivo o no. O si como o no como, o si mis empleados comen o no comen. Así que escucharlo decir
que ya llegar al objetivo que muchísima gente tiene planteado, que es como que, bueno, ya cuando llegues a ser millonario, o sea, ya acuéstate y descansa. Que para este señor fuese como que, ¿qué? Ya se acabó la pelea. O sea, como que yo no estaba ahí para llegar a los millones, yo estaba ahí porque disfrutaba la pelea. El IPO fue un éxito externo, pero había un vacío interno. Phil entendió que la adrenalina de la lucha era en realidad lo que más lo había motivado. Al final del libro, él empieza a contar que, claro, ya él es un señor súper adulto, que está en sus 70 y pico de años, reflexionando en todas estas historias y como que reviviendo todo lo que llegó a hacer que Nike fuese una empresa tan exitosa. Pero él decía que llegó un punto en el que él solo recordaba su niñez, como que quién era él, preguntando, retando a su papá como persona súper tradicional, apoyando, o sea, siendo apoyado por su mamá en los proyectos más pequeños, en las ideas más pequeñas que traía a la casa. Entonces él dice, a veces, tarde en la noche, me despierto con una sensación de irrealidad. Cierro los ojos y recuerdo a aquel joven que estaba solo en Japón, mintiendo sobre una empresa que no existía. Recuerdo las cajas de zapatos en el sótano, las discusiones con los bancos, las madrugadas diseñando catálogos que nadie sabía si iban a funcionar. Me veo corriendo por Atenas con 24 años, convencido de que mi vida tenía que ser más que una oficina de 9 a 5. Ahora, cuando miro atrás, no pienso en los números ni en las fábricas y ni siquiera en la bolsa. Pienso en todo lo que arriesgamos. Pienso en la belleza de haberlo hecho a nuestra manera. Y sobre todo, pienso en el costo de cada decisión, el costo de cada noche sin dormir, el costo de cada renuncia. Si pudiera volver, lo haría otra vez exactamente igual. Hay dos cosas que como que me siento que me están saltando así de la página, o me saltaron de la página cuando las leí. Porque la primera es convencido. Vida tenía que ser más de una oficina de 9 a 5. Yo siento que todas las personas que tenemos como que un espíritu un poquito emprendedor. Mira, yo recuerdo que cuando yo salí de la universidad, yo hacía unas pasantías en un edificio que de hecho no está tan lejos de aquí. En este momento, en este estudio, estoy como a 5 minutos de esa oficina donde trabajaba. Y recuerdo que yo estaba en mi cubículo y yo, o sea, súper trabajadora, me quedaba hasta tarde, llegaba temprano, o sea, siempre estaba como que súper atenta con mi trabajo. Pero en las tardes yo recuerdo que yo miraba a la gente, o sea, todo el mundo súper serio y yo decía como que de verdad no lo veo. O sea, no me veo hasta los 70 años haciendo esto todos los días y llegando aquí. O sea, es como si hay y lo veo en mis amigas que también son emprendedoras, en autores y en personas que admiro muchísimo, que es como que hay una cosita en el estómago que te va diciendo, por aquí no es. Y aquí es donde él dice, pienso en la belleza de haberlo hecho a nuestra manera. Qué regalo y que al final, o sea, claro, esta es una historia de una marca que todo el mundo conoce y que hay tantas ideas que al final no llegaron nunca a su conclusión, o sea, no llegamos a verla porque en realidad murieron en el proceso. Pero el regalo de que durante la pelea lo hiciste a tu manera. O sea, que tú decidías, que tú tenías esa autonomía en cada paso que estabas recorriendo. Y bueno, cerrar, hay una historia. Yo debatí un montón si contar esta historia o no contarla, porque es al final del libro y quizás estoy haciendo un poquito de spoiler, pero bueno, la idea es que con cada uno de estos episodios sientas que ya te leíste el libro, así que para sentir que te leíste el libro, tengo que leerte esta parte. Porque llega un día que él recibe una llamada y mira, yo lloré tanto. Me acuerdo que venía en camino a ese trabajo de la oficina que les conté y me paré en el carro a llorar cuando este señor leyó esta parte del libro. Un día recibí la llamada que ningún padre debería recibir. Matthew había muerto en un accidente de buceo en El Salvador. Tenía solo 34 años. Matthew era su hijo. Pasé días sin hablar con nadie. Solo pensaba en cada momento que nos habíamos perdido, cada partido al que no fui, cada conversación que pospuse por trabajo. El éxito no sirve de consuelo cuando tu hijo ya no está. La vida entera pierde sentido en un instante.
había sobrevivido a demandas, a deudas, traiciones, pero esto era algo distinto. Phil construyó Nike sacrificio continuo, pero enfrentarse a la pérdida de su hijo fue el único momento en el que sintió que nada, ni la empresa más grande, valía tanto como el tiempo que nunca recuperaría. Y aquí vuelvo otra vez a Founders y a David Senra, porque él lleva casi 400 episodios hablando de diferentes fundadores de empresas multimillonarias que ya conocemos. No todas multimillonarias, probablemente multimillonarias. Y claro, él habla como que de estos fundadores, de estas personas que han creado cosas tan fenomenales. Pero él dice que muy pocas veces él ha visto casos de fundadores de empresas, de creadores de productos tan espectaculares que hayan tenido una vida, entre comillas, balanceada, que hayan saboreado cada paso del proceso con su familia, que hayan puesto como prioridad a su familia en el proceso. Y de nuevo, o sea, como que cada proceso es distinto y cada persona tiene diferentes prioridades, pero siento que fue como si pasé toda la primera parte del libro diciendo tipo, wow, a mí me encantaría hacer algo como esto es exactamente... Y cuando llegué al final, fue como en qué parte de la ecuación estoy diseñando desde este momento la vida que me gustaría recordar cuando tenga 75 y 80 años y entender cuál fue el orden de prioridades que puse en el proceso. Si esta historia no te dejó con ganas de ir a agarrar este libro, Nunca te pares, de Phil Knight, yo de verdad no sé qué más te puede convencer. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en otro episodio del Discomfort Project Podcast. This river keeps taking me to places I've never known, and isn't that life? We only get one. Some of us pick comfort and the rest of us